Amén. Nuestras cartas son vosotras escritas en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesta que son cartas de Cristo. Siendo manifiesta que son cartas de Cristo, escrita no con tinta, sino en el corazón, no en tabla de piedra, sino en la tabla del corazón, vive Jesús. Yo estaba leyendo ese versículo y me llamó la atención esta palabra que dice expedida. Si siendo manifiesta que soy expedida, siendo manifiesta que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, vive Dios. ¿Algunos de ustedes saben el significado de expedida? Yo tampoco lo sabía, y yo decía, es para yo saber lo que va de lleno ese versículo, necesitamos saber lo que quiere decir la palabra, vive Jesús, expedida. Quiere decir documento con carácter oficial o legal, vive Jesús. Quiere decir que si somos cartas de Cristo, vive Dios, somos cartas que somos cartas abiertas, vive Jesús. No dice abierta, pero sí dice que somos cartas leídas por todos los hombres, vive Jesús. Expedida, quiere decir documento legal, vive Dios. Quiere decir que si somos cartas de Cristo, tenemos que tener que el sello del Espíritu Santo, el sello de aprobación, vive Dios. Más adelante lo vamos a estar buscando ahí. ¿Qué diferencia hay en una carta así, que yo la vaya pasando a cada uno de ustedes a una carta así? ¿Qué diferencia ustedes encuentran? Que esta la puedo leer, esta no. Exactamente. Somos cartas abiertas, leídas para todo el mundo, vive Dios. Somos cartas leídas por tus amigos, por mis amigos, por mis familiares, vive Dios. Esta carta yo la puedo poner y nadie sabe su contenido, ¿verdad que no? Mas sin embargo, si yo paso esta carta, dice mi nombre, dice Evelyn Mata actúa de esta forma, de esta forma, de esta forma, vive Dios. Y si es un documento legal, quiere decir que nadie puede venir, borrar, poner como quien dice que Vilma ponga su nombre, vive Dios. Porque es un documento que legal. Quiere decir que nadie, no se puede hacer un white out como decimos nosotros, ¿verdad que no? No se puede fingir, vive Dios, tiene que ser un documento legal. Si usted va a la corte, usted tiene que ir con pruebas. Y con esa prueba usted tiene que presentar algo que haya ido ya donde o algo así, que hayan firmado. Y no solamente que hayan firmado, si no tiene el sello, no tiene validez, vive Dios. Tiene que ser sellado, vive Jesús, como dice la palabra de Dios. Si yo mando esta carta ahora mismo, aunque tenga sellos, yo quería poner un sello, no lo consigo. Si yo mando esta carta así, no va a llegar. ¿Por qué? Porque le falta ¿qué? El sello de Dios. Tenemos que ser sellados de Dios. En Efesios 6:1 dice, Efesios 6:1-13 dice, por cuanto creíste fuiste sellado, vive Dios. Por cuanto creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y si vamos a Efesios 4:30, dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de ¿qué? Nuestra redención, vive Dios. Si vamos a 2 de Timoteo 2:19, vive Dios, también dice la palabra de Dios, que por cuanto hemos sido sellados, conoce el Señor a los que son suyos, vive Dios. Necesitamos el sello de Dios en nuestra vida. Sin el sello, por más que tú mandes esta carta, no tiene validez, vive Dios. Y si vamos a concluir qué contiene una carta, vive Jesús. Yo, según lo que pude escribir, lo que pude buscar, contiene comunicación, información. Nadie sabe su contenido hasta que no lo hable, vive Jesús. Tiene identidad, tu nombre y a dónde va, vive Dios. Quiere decir que ya nuestra carta ha sido, vive Dios, escrita. Tenemos contenido, sabemos para dónde vamos, vive Dios. Pero tenemos que estar seguros, vive Jesús, que ese sello siempre esté en nosotros, vive Dios, que es el sello del Espíritu. 1 Corintios 9 lo dice, si para otro no soy apóstol, pero mi carta dice, yo puse, para vosotros lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor, vive Dios. Colosenses 4:5 dice,
cuando tengo ese paréntesis, es para, yo decía, los de afuera no lo leen, por lo tanto, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, vive Dios. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, vive Dios, andemos, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, vive Jesús. Yo busqué ciertos personajes de la Biblia, lo puse en este lado. David, ¿qué dice la carta de David y Jesús? ¿Qué Dios leía en él? Si venimos aquí, dice que era conforme a qué? Al corazón de Dios, Jesús. Que aunque tal vez era despreciado por sus hermanos, Jesús, porque cuando llamaron para ungir a los que uno de ellos iba a ser rey, vive Dios, David no estaba. ¿Dónde estaba David? En el monte con las ovejas, vive Jesús. Pero aún aunque David no estaba, dijo, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que estén todos, vive Jesús. Y el más despreciado, el que sus hermanos tal vez le daban para un lado, fue el que el Señor ungió, vive Dios, para rey, vive Jesús. Después busqué en Job, aquí tengo el significado. Dice la Biblia que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, vive Jesús. Y esas fueron las mismas palabras que Dios les dijo cuando Satanás estaba rondeando, vive Dios, y él le dijo, no ha considerado mi siervo Job, que no hay nadie como él, vive Jesús. Dice, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás, claro que sabía cómo era Job. Ya Satanás también podía leer la carta de Job. Ya Satanás, según como Job actuaba, vive Jesús sabe como que Dios, porque Dios decía esas palabras, pero me llama la atención que Dios dice, vive Jesús, que Satanás le dice a Dios, claro, de balde no te sirve, mira cómo lo tienen. Tienen dinero, familia, y no solamente eso, Satanás había tratado, vive Dios, de venir contra Job. Digo que había tratado porque dice la Biblia que Satanás mismo le dijo, tiene sus casas cercadas. So, él trató de meterse con Job, pero Dios no se lo había permitido, vive Jesús. Y Satanás le dijo, de balde no te sirve. Ahora déjame tocar lo que tiene. Y si tú ves, como no te maldice cuando eso sucede, dice la palabra de Dios, que Dios le dijo, toca todo lo que tú tienes, pero no lo toques a él, vive Jesús. Yo me imagino cómo Satanás salió de la presencia de Dios, con toda su fuerza en contra de Job. En un día, vive Dios, dice la palabra, que Job perdió todo lo que tenía. Mientras uno hablaba para darle el mensaje de que todas sus ovejas habían sido robadas o si no matadas, antes de terminar de hablar, venía el otro para decirle, tus camellos todos ya no existen, tus bueyes tampoco. Y para completar, vive Jesús, fue una persona que tenía 7 hijos y 3 hijas. Y dice la Biblia que él se levantaba cada mañana, cogía un día diario para interceder por uno de sus hijos. Y él decía, si acaso mis hijos te han ofendido, yo me quiero levantar como gallardo, vive Dios. Y en un día perdió todos sus hijos, vive Jesús, en un solo día. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en esa historia, vive Dios. Yo siempre la leo. Y eso fue un proceso bien difícil para Job, vive Dios. También que Dios proveía el trabajo de sus manos, pero dice el trabajo de sus manos. Quiere decir que él lo trabajó. Él amaba a sus hijos. Cuando este hombre se levantaba a clamar los 7 días, a interceder por cada uno de sus hijos, por si acaso ellos habían cometido pecado, que Dios lo perdonara. Y en un solo día perderlo todo, siendo un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo perdió todo en un solo día. No había motivo, imaginamos pensando, no había motivo para yo perderlo todo, vive Jesús. Y cuando eso sucedió, dice la palabra que Job lo que hizo fue que rasgó su manto, rasuró su cabeza
y se postró. Yo imagino a Satanás mirando para el cielo diciendo, te lo dije, ahora te niega, vive Dios. Pero dice la palabra que cuando José postró, lo que hizo fue que adoró, vive Dios. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, vive Jesús. Y aún así, habiéndolo perdido todo, vive Dios, vuelve Satanás de la presencia de Dios, vive Jesús, y le dice, y Dios, como ya sabía la carta, ya tenía leída la carta de Job, vive Dios, le dice a Satanás, ¿de dónde viene? Y él vuelve y le dice, de rodear la tierra y andar por ella, y vuelve y le dice la misma palabra, no ha considerado mi siervo Job, que aunque no ha hecho nada, yo te permití que pasara por toda esa situación y aún así retiene su dignidad, vive Dios. Yo le quise traer este tema, me he enfocado más en Job, porque muchas veces nos pasan situaciones, vive Dios, y no sabemos el porqué de esas situaciones, vive Jesús. Pero dice la palabra que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Yo sé que en momentos difíciles no nos vamos a reír, claro que no. Pero como decía el versículo que a mí me entregaron, lo que no entendemos ahora, lo entenderemos más de luego, vive Jesús. Y dice la palabra que no le dice, que Satanás le dice a Job, déjame tocarlo, para que tú veas a ver si así no te maldice, vive Jesús. Y Dios le dijo que lo puedes tocar, pero no, en otras palabras, no lo mates, solamente tócalo, dale lo que tú quieras para que tú veas. Y dice la palabra que le dio una sarna, vive Jesús. Y era tanto el picor que él sentía que él se arrancaba con lo que encontraba. Estaba, bueno, completamente destruido. No tenía dinero, no tenía hijos. Y para encima de eso, enfermo, vive Dios. Y ahí cuando la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete, ¿para qué retiene tu dignidad? Y Job le dijo, como mujer fatua has hablado, vive Dios, vive Jesús. Y ahí cuando él le dice, vive Jesús, si no me equivoco, cuando él le dice, no solamente vamos a recibir el mal, el bien, exactamente, sino que en todo tiempo, aún así Job retuvo su dignidad, vive Jesús. Esther, Esteban, yo creo que tengo Esther por ahí, bueno, me faltó Esteban, este fue otro personaje que dice en la Biblia que los griegos empezaron a murmurar de los hebreos, que dice que ellos se habían desentendido de las viudas, vive Dios. Entonces los hebreos dijeron, no es necesario que nosotros dejemos la palabra para servir a la mesa, busquemos a hombres llenos del Espíritu Santo, vive Dios. ¿Qué dice la carta de Esteban? Que lo eligieron a él. Era un hombre lleno de fe, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo. Aquí tengo los versículos, vive Jesús. Dice la Biblia que Esteban, él fue uno de los que le dijo, trataron por todo medio de perseguirlo, de decir cosas en contra de él, y al no poder con Esteban, buscaron a personas que dijeran falsamente, hablaran falsamente de Esteban, vive Dios. Y Esteban empezó a hablarle y le empezó a decir, aún como sus padres, ustedes mataban a los profetas, vive Dios, así son ustedes. Y eso le llevó un coraje tan grande que ellos decían que ellos como que se mordían los dientes, vive Dios. Y sacaron a Esteban afuera y empezaron a apedrearlo, vive Jesús. Pero yo digo de Esteban, vive Dios. Esteban, por cada pedrada que recibía, lo único que salía por su boca, no le tome en cuenta este pecado, perdónalo. Usted sabe lo que es morir bajo una lluvia de piedra. Tiene que haber sido tremendo, vive Dios. Y aún así, él estaba pidiendo perdón por ello, vive Dios. Juan el Bautista, vive Jesús. Juan el Bautista fue uno que toda su vida vivía en el campo, vive Dios. Predicando la palabra, él decía, el que viene detrás de mí, ese os bautizará con Espíritu Santo y fuego, vive Dios. Juan el Bautista fue uno que tuvo el privilegio, porque yo digo así, el privilegio de bautizar a Jesús. Juan el Bautista fue uno que tuvo el privilegio de ver una paloma descender
y oí la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, vive Dios. Josué, vive Jesús. Dice la Biblia que cuando muere Moisés, cuando muere Moisés, Dios eligió a Josué. Y después con calma, pueden leer por qué era que Dios había elegido a este hombre. Vive Jesús. Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero me gusta en el versículo más abajo, dice, mira que te mando y seas muy valiente, vive Jesús, porque tú pasarás este pueblo al Jordán, a la tierra que yo le prometí que le iba a dar, vive Jesús. Gedeón fue uno, vive Dios, que el pueblo de Israel se levantó, el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Dios, y por ese motivo Dios lo entregó en manos de los madianitas por 7 años. Los madianitas eran personas que cada vez que el pueblo de Israel hacía sus alimentos, ellos venían como langosta y destruían todo lo que tenían. Vive Jesús. Entonces, el pueblo de Israel estaba pasando necesidades por esa situación, estaba pasando hambre. Hasta que un día, vive Dios, Él se levantó, vive Jesús, y empezó a clamar. Y usted entiende que la palabra clamar quiere decir gritar, no orar, porque eso lo hemos aprendido aquí. Quiere decir, empezó a clamar, a pedirle a Dios. Y dice la Biblia que mientras él estaba sacudiendo el trigo, porque ellos tuvieron que hacer cuevas, cavernas para esconder los alimentos y así poder alimentarse, porque estaban pasando hambre por causa de los medianitas. Y dice la Biblia que un ángel, el ángel de Jehová vino y lo estaba observando, que había escrito en Gedeón, que el ángel de Jehová empezó a observarlo, vive Jesús, que había escrito en la carta de Gedeón, vive Dios, que él le dijo, varón esforzado y valiente, vive Jesús. Y que de Zacarías y Elizabeth. Zacarías era sacerdote, pero tenía una petición delante del Señor, que aunque era justo, era una persona dedicada a Dios, junto con su esposa Elizabeth, ellos no tenían hijos. Y esa era la petición que ellos tenían desde mucho tiempo, pero ya tenían una edad avanzada, vive Jesús. Y haciendo sacrificios, Zacarías en la hora de la tarde, dice que se le apareció el ángel Gabriel. Y dice que Dios ha escuchado su oración. Y como Dios ha escuchado su oración, le iba a dar un hijo. Pero Gabriel dudó. Y esto es algo que yo no lo había leído antes, como dice Vilma, cuando ella sabe algo que es nuevo para ella. Vilma dice, yo no conocía ese bochinche, pues yo no conocía este tampoco. Cuando la palabra le imparte algo, decía, oye, pero yo no conocía ese bochinche. Y yo decía, yo tampoco conocía este. Porque cuando Gabriel le habla, él dudó. A pesar de que tanto tiempo pidiendo por un hijo, dudó. Y lo que yo no sabía era que por ese motivo, él le dijo, por cuanto dudaste, te quedarás mudo. En los 9 meses que su esposa está encinta, eso yo no lo sabía. Yo dije, Dios mío, pero si tú empezaras todo así con nosotros, tuviéramos todo mundo. Porque pedimos sanidad. Cuando Dios nos sana, no lo creemos. ¿Verdad que sí? Tuviéramos todo mudo. Y dice, y el nombre de ese hijo iba a ser Juan. Y yo me imagino la alegría que Zacarías tenía de quererle contar a Elizabeth. Estaba mudo, no podía hablar. Y cuando dio el tiempo de Elizabeth dar a luz, dice la Biblia que cuando le preguntaron qué nombre le iba a poner, ella le dijo Juan. Cuando dio a luz, que ella dijo Juan, vinieron la gente a preguntarle a Zacarías. Yo me imagino el grito que él dio, porque ahí pudo hablar, porque ya su castigo era cumplido hasta los 9 meses. Yo me imagino el grito que dio cuando dijo Juan. Zacarías no pudo estar haciéndole qué linda la barriga, no pudo decir nada, se quedó mudo completamente por dudar. Vive Dios, por dudar. María, muchos dicen, que sí María, pero que a mí me gusta como el ángel le dice, que dice, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, vive Dios. ¿Cómo se leía la carta de María cuando fue el instrumento
que Dios usó para traer al Salvador, para traer a su Hijo, vive Jesús. Jeremías era una persona que él se la pasaba llorando, vive Jesús. Él se la pasaba llorando y orando por el pueblo. En Jeremías 9:1 dice que si mi cabeza fuese agua y mis ojos fuentes de lágrimas para llorar día y noche los muertos de los hijos de mi pueblo, vive Dios. Jeremías era uno que era como un intercedor, que se la pasaba clamando y orando, vive Dios. Y otro que no está aquí, que quería poner tanto y no me cabía, pero sí quería hablar, era Daniel, vive Jesús. ¿Qué había en la carta de Daniel, vive Dios? Cuando él decidió, tenía una petición delante del Señor. Y dice la Biblia que desde el primer día que Daniel dispuso su corazón para entender y para ofrecerse, como quien dice, en sacrificio para la contesta de esa petición, dice la Biblia que desde el primer día, vive Dios, fueron oídas sus peticiones. Yo digo, Dios mío, pero ¿qué revoluto hiciste en el cielo para dar contesta a un hombre? Hubo una guerra por 21 días, solamente para traer la contesta a un hombre. Porque cuando en el capítulo 9 dice que Gabriel se le acercó y le dijo, eres muy amado. Usted sabe lo que Dios diga en el cielo de uno, esas palabras, eres muy amado, vive Jesús. En el capítulo 10 dice que si seguimos leyendo la historia, en el capítulo dice que un personaje con apariencia de hombre se le apareció y le dijo, no temas, porque por tus palabras yo he venido. Usted sabe lo que es mover una guerra en los aires a favor de un hombre. Mover el cielo, porque Dios movió el cielo y le dijo, cuando hubo esa guerra en los aires, le dijo a Miguel, vete a ayuda porque la guerra está fuerte. Y Daniel no se ha levantado. Daniel dijo que no se iba a levantar hasta que no recibiera la respuesta, vive Jesús. Y cuando lo que más me gusta de Daniel es que aunque duró 21 días, aunque duró 21 días la pelea, el primer día ya la respuesta estaba contestada. ¿Qué hubiese pasado si Daniel se hubiese desmayado? ¿Qué hubiese pasado si Daniel hubiese dicho, ya tú no me oyes, ya tú no me vas a contestar? Pero Daniel no sabía que había una guerra en los aires a favor de un hombre, a favor de él, vive Jesús. Y esa fue mi pequeño estudio, perdónenlo poco, es la primera vez que trato de hacerlo como un estudio. Una pregunta. ¿Cuánto no están predicando? Yo le traje algo que gracias a Dios, le dije a Vilma y Vilma me ayudó, empezamos a buscar en la computadora, traje No me contestaste. traje el tema que tiene escrito tu carta, vive Jesús, Segunda de Corintios 2, Segunda de Corintios 3, 2 y 3, vive Dios. Y yo se lo quise hacer para cada vez que ustedes lean esto, se acuerden que somos, cuando Satanás venga a decirnos cosas contrarias, nuestra carta tiene que decir que somos sacerdocio, oración santa, pueblo adquirido por Dios para destrucción de fortaleza, vive Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y yo voy a dejar a mi hermana Elizabeth, que tiene... Y eso que no Yo voy a dejar a mi hermana Elizabeth, que ella tiene un pequeño, no sé si es un pequeño estudio,